De nuevo con ustedes, amigos cristovidentes, a esta hora del mediodía, para abordar un tema muy interesante, de mucha actualidad y esperamos que muy esclarecedor para la audiencia que a esta hora nos sigue a través de sus televisores. Vamos a hablar hoy de los dogmas, de aquellas verdades de fe que la Iglesia enseña como afirmaciones a las cuales todos nos adherimos de mente y de corazón. Recordemos que la Iglesia fundamenta estas verdades, son unas 20, que tienen que ver con la creación, con el misterio de Dios, con el misterio de la Iglesia, con los sacramentos, con la Virgen María. Tenemos que decir tres cosas ya para entrar en materia. Primero, que los dogmas no son otra cosa que una ampliación o una explicación de las enseñanzas que parten de la Sagrada Escritura. Es decir, de alguna manera están presentes o de alguna manera implícitas en la revelación divina. En segundo lugar, que son fruto de una larga y constante tradición por parte de la comunidad cristiana, lo que llamamos el sensus fidei, la sensibilidad, la intuición popular, que en el caso de la Virgen María yo creo que con nuestro invitado vamos a ver claramente. Y en tercer lugar, que los dogmas, más que verdades absolutas e inamovibles, son expresiones de fe que se van de alguna manera interpretando, teniendo un núcleo fundamental, pero que la teología católica, en un diálogo constante con el magisterio y en un equilibrio que a veces no se logra del todo, sin embargo, ha ido actualizándolos, si se puede utilizar esa palabra, para que sean entendibles y para que, más que principios filosóficos o ideas intelectuales, sean realmente expresiones de fe que se enseñan, pero también que se oran y que se experimentan profundamente el corazón del creyente. Sin más preámbulos, queridos amigos, yo quiero presentar al padre, perdón, al diácono, pronto sacerdote, para que ustedes oren por él, Fray Yamir Orduña, dominico, es conventual de Chiquinquirá, y le hemos pedido el favor de que nos acompañe en este programa para que nos cuente un poco acerca de qué son los dogmas y por qué hay dogmas acerca de la Virgen María. Padre Carlos Mario, un gusto, queridos cristovidentes, un saludo cariñoso, especial desde este santuario. Como bien lo ha expresado el Padre, hoy hablaremos un poco de esta parte de la Mariología, un tratado reciente del siglo XX como tratado en teología, pero que en ese rico tratado tenemos la parte histórica. La Mariología está dividida en tres ámbitos, la podríamos nosotros estudiar así: la parte bíblica, la parte histórica y la parte sistemática. Y la parte histórica correspondería un poco a esto de los dogmas, que en la historia, como lo vamos a ver un poco desde Éfeso y hasta llegar a 1950, cuando se declara el último dogma, pues en esa parte histórica lo que nos va a mostrar es la presencia de María en ese plan y en esa historia de salvación. No se entiende la historia de salvación sin la figura de María. Entonces, en ese orden de ideas, pues trataríamos nosotros a María en esa tradición de la Iglesia, en esa historia de la Iglesia, particularmente desde los cuatro dogmas marianos que profesa la Iglesia. El primero, la maternidad divina, es un dogma muy importante. Es fundamental, sobre todo porque se pronuncia en un contexto en el cual está en vilo prácticamente la fe y la realidad inédita y original del cristianismo. La pregunta era, ¿Jesucristo es Dios o es hombre? Era muy difícil, extremadamente difícil para los hombres del siglo IV, tercero, incluso para nosotros hoy, poder medio entender el hecho de que en Jesucristo puedan convivir, puedan existir esas dos realidades sin destruirse y sin una apabullar a la otra.
Creo que ese fue el debate de Éfeso y en ese contexto de polémica, de herejía, de configuración del credo, es que precisamente el dogma de la maternidad divina aparece en la iglesia, Fray Jamir. Sí, justamente, como todas las realidades, habría que pensar en un antecedente. Y el antecedente, como bien lo enmarca el padre Carlos Mario, está dado por esa visión espiritualista de Cristo que de alguna manera lleva a la negación de la verdadera humanidad. Y justamente estas eran las doctrinas docetas, las doctrinas gnósticas y las doctrinas de aquel patriarca de Constantinopla, Nestorio, que negaba que en Jesús existiesen estas dos naturalezas. Recordemos nosotros que Jesús tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Qué sucede? Que los padres apologistas y los padres apostólicos, en búsqueda de defender aquella encarnación, empiezan a hacer hincapié de la importancia del origen de Jesús, un origen davídico y un origen divino, pero también un origen carnal, podríamos decirlo, humano, por parte de María. Porque María le comparte a Jesús, al Hijo de Dios, ese estar en su seno. El debate en sí, o lo que estaba allí en debate, no era la divinidad, sino la humanidad de Jesús. Es lo que de alguna manera Nestorio va a decir. Y de ahí que los padres empiezan a defender que María es la verdadera madre de Dios. María es la madre de Jesús. Jesús, ojo, con dos realidades, con su realidad, con su naturaleza divina y con su naturaleza humana. ¿Qué significa? Que María se hace madre de Dios porque Jesús es divino, porque Jesús es Dios. El verbo, la palabra, lo que vemos nosotros en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, ese verbo se encarna, ese verbo se hace vida. Y va a ser Orígenes quien va a usar una expresión que para nosotros es muy común, quien empieza a usar esa expresión, y es la Theotokos. La Theotokos, que es el título que se utiliza, como consta en aquella oración de los primeros siglos, la Subtum Presidium, Bajo bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Allí ya está la palabra clave. Madre de Dios, maternidad divina, la Theotokos. Bueno, a partir del siglo IV, un poco a nivel histórico, empezamos nosotros con este concilio de Éfeso, en el 431, Padre Celestino, el Papa Celestino I, que es quien decreta entonces la maternidad divina. Luego más adelante, en Constantinopla y en Calcedonia, respectivamente, pues los vamos a asentar un poco más. Pero esa es la realidad. La realidad es que encontramos en María, desde la cristología, ojo, desde la cristología, encontramos en María el dogma de ser la Madre de Dios. Estupendo, maravilloso. Ustedes no se imaginan todas las controversias que hubo y lo que salvó de alguna manera todo el edificio de la fe cristiana esta afirmación. Pero un poco más adelante, creo que hacia el 650 más o menos, la Iglesia apunta también a otro dogma importante, la virginidad perpetua de María. ¿Tú nos podrías explicar brevemente en qué consiste ese segundo dogma? Sí, pensemos un poco brevemente. Los padres, justamente Ignacio, un poco San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín, empiezan a darnos cuenta de que así como de la tierra virgen sale Adán, de María Virgen sale Jesús, el nuevo Adán que va a manifestar en la segunda de Corintios San Pablo, el nuevo Adán, el Deuteros. Bueno, allí encontramos nosotros ese dogma también de la virginidad perpetua de María. María que es virgen antes del parto, María que es virgen durante el parto, y Tomás de Aquino esto va a decirlo muy bien, explicándonos un poco con sutileza cómo se hace María virgen durante el parto y María después del parto. Es virgen. De manera que encontramos nosotros, porque lo vemos de esta manera, Jesús no destruye ni disminuye la virginidad de María, sino que la enaltece y la preserva.
Muy bien. Dejamos para la segunda parte del programa los otros dos dogmas marianos, que también han sido el fruto de una larguísima y no siempre fácil comprensión. Les contaba en un programa anterior que tuve la experiencia de vivir un tiempo en Grecia y allí hay una devoción enorme, envidiable, por la Virgen María, la Panaguía, la Toda Santa. El tema de la Inmaculada Concepción, que los orientales no confiesan como un dogma, sino como una experiencia más de íntima reflexión, de contemplación. Para nosotros los latinos, los del mundo occidental, fue más difícil. Yo recuerdo que fue una controversia muy grande entre dominicos y franciscanos durante siglos acerca de si María había sido preservada del pecado original. Finalmente la Iglesia se pronunció en 1854, si no estoy mal, por boca del Papa Pío IX. Fray Yamir, ese dogma, ¿qué significa? Bueno, como bien lo pone en contexto histórico el padre Carlos Mario, para nosotros en Occidente el tema de la Inmaculada Concepción es un poco tardío, más o menos hacia el siglo XV se empieza a celebrar en Roma esta celebración, valga la redundancia. La festividad como tal, ya en el siglo VII en Oriente se hacía y se celebraba la Inmaculada Concepción después de celebrar la Anunciación y la Concepción de Jesús. Bueno, el caminar nos ha manifestado que María, por gracia especial, es preservada de pecados personales. Es lo que Tomás de Aquino va a llamar el fomes peccati. Este fomes peccati, este pecado personal, de alguna manera nos lleva a presuponer que con el dogma, que evidentemente todos nosotros, y así lo manifiesta la Iglesia, nacemos con la mancha de pecado original. Pues la Virgen María, por gracia especial, no. La Virgen María, desde su concepción, está preservada. Y lo hace así, y se decreta de esta manera como dogma, el 8 de diciembre de 1854, por el Papa Pío IX, afirmándonos que la Madre de Dios no podía tener pecado si era ella quien nos iba a entregar al Hijo de Dios. La Madre de Dios tenía que estar intacta, tenía que estar pulcra. Los franciscanos, justamente, cuando yo estaba en formación, el docente de música nos enseñaba aquella canción, Tota pulcra es María. Es un poco ese, toda bella, toda pulcra está María, está inmaculada. Es la enseñanza de este dogma. Hermoso. Y bueno, y finalmente hay un cuarto dogma que es relativamente reciente, estamos hablando de hace 70 años, del Papa Pío XII, la Asunción de la Virgen al cielo. ¿Cómo explicamos hoy a los oyentes, a nuestros cristovidentes, que María ascendió, subió al cielo en cuerpo y alma para reunirse junto con su Hijo? Este último dogma que ha declarado la Iglesia fue declarado el 1 de noviembre de 1950. Este año cumpliríamos 70 años de haber declarado este dogma. En la Carta Apostólica, Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, y justamente en el oficio que celebramos nosotros, en el oficio divino, la segunda lectura, lectura geográfica, viene un apartado de esta Constitución Apostólica. La explicación es comprensible en la medida en que María, una vez comparte la vida terrena con la humanidad, es llevada en cuerpo y alma por su Hijo Jesucristo al cielo, a estar con él. Es una celebración que históricamente está incoada, digamos, hacia el siglo IV, lo manifiestan padres y santos como San Epifanio y San Efrén, que ya lo hacían manifiesto. Y desde el siglo VII se tiene constancia un poco que el 15 de agosto se lleva a cabo esta festividad.
con una particularidad, y es el nombre con el que se conoce también la dormición o el tránsito de María. Dormición y tránsito de María. Para llegar a este dogma, más o menos hacia 1849, llegan las primeras cartas a Roma, a la sede, pidiendo sea esto elevado a la calidad, a la cualidad propia de dogma. Pues Pío XII consulta al episcopado y en 1946 sacan una primera carta que va a contener o va a hacer la pregunta a ese sensus fidei que manifestábamos antes, y el resultado nuestro es que declaramos el dogma de la Asunción de María. Lo celebramos el 15 de agosto para nosotros en la iglesia, como decía, pues declarado el 1 de noviembre de 1950. Vale la pena también anotar en este diálogo que estamos teniendo aquí con Yamir y con ustedes, cómo en el Vaticano II hubo otras propuestas de otros dogmas. El Papa Pablo VI, sin declararlo dogmáticamente, proclamó a María como madre de la Iglesia. María, madre protectora de la Iglesia, de manera oficial y de manera recogiendo todo el sentir del episcopado y de la Iglesia Universal. Pero no podemos terminar el programa sin un punto polémico, que seguramente no vamos a encontrar unanimidad en ustedes e incluso en los teólogos, en muchos obispos, en muchos santos y en muchos grupos y movimientos marianos de nuestra época. Me refiero al tema de María corredentora. Fray Yamir, dinos tú en 2 minutos si es posible ese dogma y por qué la Iglesia ha sido prudente, el Papa Francisco, como antes el Papa Juan Pablo II, hombres marianos de tiempo y de corazón completo, sin embargo, no se han pronunciado de una manera oficial y categórica acerca de esta solicitud que algunos católicos siguen haciendo de declarar un dogma, un quinto dogma en esta época. Pienso, Padre Carlos Mario y queridos cristovidentes, que es importante tener en cuenta un poco los títulos que se le pueden dar a María. La figura misma de María, ya con todos sus títulos, nos ayuda en este caminar hacia Jesucristo con un título particular, y es el ser mediador, el ser un poco mediadora, compañera de camino. Es apresurado, y creo yo que por eso los santos padres se han parado un poco a hablar de corredención con María, porque es elevar un poco a María también a la redención misma traída por Jesucristo, traída por su pasión, por su muerte, por su resurrección. De manera que pensemos un poco en esa compañía grata, lo decimos nosotros, a María, a Jesucristo por María. María nos sirva de camino, nos guíe, nos medie ante su Hijo también, nos acompañe. Pero bastante polémico será el tema de la corredención, porque es pensar y subir un poco también a María al título de redentora, como lo es nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Sí, la redención es una obra exclusiva de Jesucristo que con su venida a la tierra, cumpliendo la voluntad del Padre, haciendo lo que Él, porque Él y el Padre son uno, subió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Entonces, no es un tema solamente de diálogo ecuménico, de que genere controversia con los protestantes o de que no haya unanimidad. Es que realmente la redención es exclusiva y absoluta de Jesucristo nuestro Señor. Que la persona que haya estado más cercana a ese misterio, que la acompañó, la sintió, la vivió, fue María, que es una realidad. Pero es mejor ver a María como la primera redimida, miembro de la Iglesia, y no haciendo competencia, contrapeso a la figura del único Redentor, que es Jesucristo nuestro Señor. Yo creo que María, como está, se siente muy contenta. Ya lo decíamos en el programa de la Sagrada Escritura, ella no quiere ponerse como protagonista, avanzar al primer puesto, ella quiere estar ahí en la penumbra,
discreta, como una madre solícita, pero dejando que su hijo sea el que brille y el que realmente atraiga la mirada de toda la humanidad. Muchas gracias, Fray Yamil, por tus explicaciones. Hubiéramos querido tener más tiempo para poco como desmenuzar estas afirmaciones de fe que tienen tanta historia y tantas resonancias en la vida de la Iglesia, pero creo que este fue un buen abrebocas y que es una invitación para que nosotros, los católicos, los marianos, que lo somos todos, profundicemos y podamos ubicar en su justa medida el amor a Nuestra Señora, la fe en la Iglesia y la presencia de María, importante, fundamental en el misterio redentor.